Muy buenas tardes a todos los participantes a este webinar. En nombre de ITF La OMED, queremos darle la bienvenida a este webinar titulado Sin preservantes y sin dolor. En esta ocasión, nuestro conferencista será el doctor Juan José Mura, oftalmólogo de la Facultad de la Universidad de Chile. Él es fellowship de glaucoma de la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto, Canadá. También fellowship glaucoma y cirugía avanzada, segmento anterior, de esta misma universidad canadiense. Máster en Administración en Salud de las Facultades de Medicina y Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por favor, doctor Mura, ¿puede iniciar su presentación? Vamos a partir diciendo, bueno, que el glaucoma es un problema, como ustedes saben, que es muy importante, y de hecho va a ser cada vez más importante debido a que, como sabemos, la población, lejos de ir poniéndose más joven, va envejeciendo, con lo cual va aumentando la prevalencia, porque a medida que uno tiene más años, va apareciendo más glaucoma. Ya se sabe, o no se sabe, pero ya se tiene más o menos bien resuelto desde el punto de vista esquemático el tratamiento del glaucoma, el seguimiento, digamos. Hay muchas guías que están disponibles, está la guía latinoamericana, la americana, la europea, que todas es más o menos lo mismo, y me gusta esta, que es la europea, porque es bastante ordenadita, con los factores de riesgo y de qué es lo que hay que preocuparse, básicamente para manejar la presión, que en el momento es una de las pocas cosas que ocupa la gran mayoría, digamos, de nuestro esfuerzo en controlar para poder disminuir el riesgo en estos pacientes, digamos, debido a su enfermedad. Pero, si uno mira, en los últimos años, los medicamentos son cada vez más eficaces. Si se acuerdan, durante mucho tiempo se dispuso solamente de pilocarpina y después timolol, y luego han aparecido una serie de medicamentos que son muy interesantes, que son muy eficaces, que bajan muy bien la presión y que tienen una menor cantidad de dosis en general que uno usa, con lo cual el paciente no es tan dificultoso que siga el tratamiento. A eso ya se ha agregado hace muchos años, y yo llevo por lo menos 15 o no más, 15 años más o menos, hablando acá de la importancia y de la eficacia de la trabeculoplastia selectiva, que ya fue validada, digamos, como una herramienta de tratamiento de primera línea por el estudio Light, que apareció el año pasado, publicado en la revista Lancet en marzo, como vemos acá. Y además tenemos que las cirugías son cada vez más seguras, han aparecido nuevas opciones quirúrgicas que disminuyen los riesgos asociados en los pacientes que se tienen que operar. Yo no diría que con todas estas cosas debiéramos estar mucho mejor en cuanto a los resultados que tenemos para nuestros pacientes glaucomatosos. Pero los estudios, un estudio finés que vamos a ver más adelante con más detalle, un estudio sueco y varios otros estudios muestran que al final del seguimiento o al final de la vida de los pacientes glaucomatosos, un 42% está ciego de un ojo y un 15% está ciego de los dos ojos. Y esto que estamos viendo acá, estas cifras, digamos, estos números duros que son, como les digo, se repiten en distintos países, en distintos sistemas de salud, los resultados son los mismos, 40% de ceguera unilateral y más o menos un 15% de ceguera bilateral. Al final no se corresponden con todo lo que les había contado de los buenos que son los medicamentos, de lo bueno que es el láser, de lo bueno o mejor que está haciendo cada vez la cirugía. Y esto me trajo a la mente esta frase de Benedetti que dice: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. ¿Y por qué? ¿De qué depende el éxito de un tratamiento, del tratamiento para un paciente glaucomatoso? El éxito del tratamiento depende del cumplimiento. Y el cumplimiento pasa por el paciente. El cumplimiento pasa por el paciente porque él es el que tiene que ponerse las gotas. Nosotros no podemos estar poniendo las gotas a todos nuestros pacientes, llamándolos por teléfono a todos para que lo hagan. Tenemos que, por eso, entender, y yo sé que cada vez mientras vamos viendo un pedazo más chico del cuerpo nos va costando cada vez más entender que las personas en general son individuos que son complejos, que van más allá de los ojos, que es lo que a nosotros nos preocupa. Esta persona, generalmente, como les decía, mientras más edad tiene uno, más posibilidad tiene de tener glaucoma, tiene impedimentos físicos,
como es artrosis, por ejemplo, que tiene el paciente en la foto, o tiene múltiples patologías que de repente lo hacen confundirse el tratamiento, pero además tienen creencias, costumbres, y tienen otras alteraciones que uno, en general, tiende a minimizar o derechamente a no pensar en ellas, como son la ansiedad y la depresión. Y esto es interesante darse una vuelta en esto. ¿Por qué? Porque este trabajo, por ejemplo, que es un trabajo pakistaní, mostró que la ansiedad tiene una prevalencia en la población glaucomatosa de un 33%. O sea, uno de cada 3 pacientes glaucomatosos tiene un cuadro de ansiedad que necesita tratamiento, un cuadro de ansiedad clínico. Y uno de cada 4, o sea, casi un 25%, tiene depresión. Un 25% de los pacientes que tienen glaucoma tienen depresión. Este estudio que se hizo en Australia, un estudio bastante importante con muchos pacientes, muestra que el diagnóstico de depresión es la segunda causa más importante de que los pacientes tengan mala adherencia. El diagnóstico de depresión es más importante incluso que las dificultades físicas que tenga el paciente a ponerse la gota o que la pérdida de memoria que tenga el paciente, el grado de demencia de repente que tienen asociado. Es más importante que eso. Solamente está superado por el grado de motivación del paciente y muestra que hay unos resultados que son bastante parecidos, que la ansiedad está presente en un 17% y la depresión en un 22% de los pacientes. Este otro es un estudio americano, que también es muy interesante y que la gracia que tiene es que está dividido por grupos etarios, y que es lo que muestra que el cuadro de ansiedad es prácticamente 11 veces más frecuente en los pacientes que tienen glaucoma, la depresión es 12 veces más frecuente en los pacientes que tienen glaucoma, agua mineral, por si acaso. Y esto, lo interesante es que es independiente de la edad. Se han hecho otros estudios que lo voy a poner acá, pero que dicen que la estigmatización de un paciente con glaucoma y la carga que tiene la familia y los cercanos, digamos, cuando a un paciente se le diagnostica glaucoma, es equivalente a lo que ocurre cuando a un paciente se le diagnostica un linfoma o una leucemia, para que se vayan haciendo una idea de lo importante que es. Y también tenemos que tener en cuenta que algunos de los medicamentos que nosotros prescribimos para tratar el glaucoma, dentro de las letritas chicas, esas que están en los papelitos que nadie lee, está el riesgo de producir depresión, como es el timolol y como es la dorzolamida. ¿Qué preocupa a las personas? Lo primero que preocupa a las personas es la pérdida de su capacidad de autovalencia. Y eso se manifiesta en que su principal preocupación, los pacientes con glaucoma, la que aparece más frecuente cuando uno hace esta, digamos, nube de ideas de las cosas que los preocupan, es la pérdida de la capacidad de lectura, la pérdida de capacidad de conducir, que, bueno, que es más importante en los países desarrollados, que si no tienen la capacidad de conducir prácticamente se quedan condenados en algunos lugares a estar en la casa y no pueden ir a ninguna parte. La capacidad de caminar, y después aparecen el resto de las otras cosas. Y una de las preocupaciones fundamentales es la ceguera. Es la ceguera, que voy a hacer aquí solamente un cuento muy cortito, que en general lo que uno le dice a los pacientes, que esto lo podemos ver en alguna otra ocasión más adelante, de que van a tener un túnel negro, o que van a tener manchas negras, que van a empezar a verlas producto del glaucoma, eso prácticamente no se ve en los pacientes. Y los pacientes lo que realmente ven es lo que están viendo ustedes en la imagen, o una visión de túnel que tiene un derredor borroso, o manchas que hacen que partes de su campo visual se vean borrosos como se ve ahí. Pero esa cosa que nosotros le contamos, de que va a tener un túnel negro, no ocurre, y no está descrita en los cuestionarios que se le hacen a los mismos pacientes, porque la visión binocular, que es la que tienen los pacientes en general, hasta el final del cuadro, es distinto al campo visual que cuando se hacen campos visuales unilaterales, que son los que uno utiliza para el diagnóstico y para el seguimiento. Este es el estudio que les contaba, que fue el primero que se hizo en Finlandia, que llamaba la atención porque ellos vieron a los pacientes no revisando las fichas. Cuando uno revisa las fichas, los pacientes todavía están bien. Los pacientes dejan de ir cuando dejan de ver. En general, los pacientes con glaucoma que no ven no van más a control. Porque primero, un problema ahí, y segundo, es para qué van a ver si ya están ciegos. Entonces, lo que revisaron fueron los certificados de defunción. Y ahí vieron que los pacientes con glaucoma, 15% de ellos estaban ciegos de los dos ojos, y si consideraban estar ciegos de al menos un ojo, el número subía a un 41%.
Y ese trabajo lo vio el doctor Hegel, el mismo del campo visual, digamos, de Humphrey, el que lo desarrolla, y dice, no, esta cuestión está mal hecha, yo lo voy a hacer de nuevo, y lo hizo en Malmo, donde está su hospital, y obtuvo los mismos resultados. O sea, en la última visita los pacientes tenían un 42.2% de ceguera unilateral y un 16%, 16,5% prácticamente, de ceguera bilateral. Y esta condición, al igual que lo que se observó en el estudio finlandés, la mantuvieron los pacientes por 2,5 años antes de morir. O sea, estuvieron ciegos 2 años y medio con todo, digamos, el esfuerzo y el gasto y el desgaste que significa tanto para el Estado, para el sistema de salud, como para la familia, llegar a ese tipo de resolución. Los pacientes es difícil explicarles o entregarles este concepto, pero ellos tienen que tener en cuenta que uno tiene que transmitirles eso, que a pesar de todos los esfuerzos que ellos hagan, igual van a ir perdiendo un poquito debido a la apoptosis, digamos. Uno pierde más o menos 5.500 células al año, esa es la velocidad de pérdida fisiológica, que es un 0,5 al año. Si uno no tuviera una pérdida extra, podría vivir 240 años antes de quedar ciego. Pero si tú tienes 100.000 células del 1.200.000 con que nace producto de glaucoma, si pierdes un 5,5 estás perdiendo harto, y eso se va a notar cada vez más, a pesar de que el tratamiento esté perfecto. Entonces, por eso es importante que el paciente entienda lo más precozmente posible después de su diagnóstico la importancia de la compliance. Entonces, volvemos a la cosa del éxito. El éxito va a depender de esto, de lo que te dice el paciente, por lo cual no le funciona, porque está muy ocupado, porque se olvida, porque tiene que viajar, porque está muy cansado, porque está fuera de la casa, etc. Y claro, pues, si uno tuviera como paciente probablemente el viejo pascuero, podría ser, digamos, que está muy ocupado, pero en general uno no está tan ocupado como para olvidarse o saltarse, digamos, esa tremenda cantidad de gotas. Entonces la razón real no pasa por ahí, sino que la razón real de la pérdida de cumplimiento pasa por que el tratamiento para el glaucoma no es una cosa agradable. Y esto lo hemos venido discutiendo durante mucho tiempo, digamos. Lo que se sabe y lo que muestran los estudios es que más o menos el 50% de los pacientes abandonan el tratamiento después de 6 meses. 50% abandonan el tratamiento después de 6 meses. Este trabajo incluso es peor que lo que podría ocurrir acá, debido a que aquí los pacientes no tienen que pagar las gotas, sino que las gotas se las entrega el seguro, cosa que no ocurre en Chile porque los medicamentos son, bueno, en algunas partes les entregan gotas, pero en general el medicamento corresponde a gasto bolsillo al paciente directo. Lo que sí sabemos acá es que los análogos de prostaglandina son los que tienen los mejores números, son los que duran un poquito más antes de empezar con el abandono del tratamiento. Y esto está dado por dos cosas fundamentales. Uno, y esto es clarísimo, y no es solamente para el glaucoma, sino que es para cualquier patología, mientras más veces tenga el paciente que aplicarse las gotas o tomarse la tableta, el cumplimiento es peor. Como vemos ahí, con una es alrededor de un 80% y después va bajando entre un 15 y un 16% a medida que uno va aumentando la dosis. O sea, mientras más gotas tiene que usar el paciente, el cumplimiento es peor. Ese es un hecho de la causa. Y el segundo hecho de la causa, más importante también, son los efectos locales y sistémicos del medicamento. Y eso uno tiene que tenerlo en consideración siempre. El glaucoma es una enfermedad sintomática. Los pacientes no tienen, antes de empezar con su tratamiento, no tienen ningún escape, digamos, de las patologías que son frecuentes en las personas de su edad, como la blefaritis, el ojo seco, la conjuntivitis y otras. Pero eso es lo que ocurre cuando empiezan a tratarse. Fíjense el salto que se pega desde no estar con tratamiento a estar con tratamiento. O sea, el paciente básicamente no está ganando nada, digamos. Y lo que ocurre en realidad es que la enfermedad de él, que es una enfermedad hasta el momento asintomática y de la que no se había dado cuenta, la enfermedad comienza cuando él comienza a tratarse. Y es una cosa, si uno mira, es como muy, muy extraño, digamos. Pero es lo que ocurre. A una persona sana le decimos que está enferma, que no se va a mejorar nunca, que tiene que tratarse de por vida, que los medicamentos le van a provocar molestias, que en general le van a significar un gasto, y que no va a notar ningún beneficio evidente. Y ahí es donde
tenemos que dar una vuelta, porque estas cosas que ocurren, digamos, y que es lo que les pasa realmente a los pacientes, hacen que se limite, digamos, el cumplimiento y que los números de cumplimiento sean tan bajos y que a pesar de que todas nuestras herramientas funcionan mucho mejor que hace 30 años y la cirugía funciona mucho mejor que hace 30 años y todo es más seguro que hace 30 años, los resultados son más o menos parecidos a los resultados que teníamos hace 30 años. O sea que tenemos que llegar a a este enfoque, digamos, que fijarnos un poco más en la calidad de vida de los pacientes. Porque esa es como la movida ahora de todo, digamos. Todos estamos preocupados de la calidad de vida, de las cosas que hacemos, de las cosas que no podemos hacer, de las limitaciones, etc. Y por eso es importante, de alguna forma, reencantar a los pacientes con esto. Y tal vez eso nos tiene que llevar a que necesitemos tener una nueva definición de qué es lo que es un resultado exitoso. Porque de repente tenemos un paciente que está con presión de 12, pero tiene los ojos como los que se veían en la fotografía recién, con esa tremenda queratitis, con una blefaritis que parece murciélago, digamos, cuando sale de la casa. No es una calidad de vida, digamos, mejor la que le estamos ofreciendo. De hecho, no es solo el impacto en la calidad de vida lo que le preocupa, lo que provoca que, digamos, que el paciente se preocupe, se siente incómodo, sino que en el fondo nosotros le diagnosticamos el glaucoma y le estamos regalando una segunda enfermedad, que es la enfermedad de superficie, y que es una enfermedad que daña en forma activa al ojo. Si miramos acá, la enfermedad de superficie es más frecuente por edad, y por supuesto aumenta esa frecuencia con el tratamiento. Las alteraciones visuales propias de la enfermedad de superficie ocular y las propias también, como les decía, del aumento de la edad del paciente, se asocian también a las alteraciones provocadas por el daño del glaucomatoso. Por lo tanto, todas esas cosas llevan, por un lado, a que la compliance sea mala, porque mientras más te pones gotas, peor te sientes, y es por el compromiso, digamos, que tiene la calidad de vida, y esa mala compliance nos lleva a que los resultados a largo plazo sean como los que estamos obteniendo. Para poder, digamos, hacerse una idea de esto, hay que entender un poco el efecto de los preservantes en el ojo, para con ello lograr minimizar esos efectos locales y sistémicos, y hacer que el paciente se sienta más, por lo menos no se sienta peor, sino que se sienta igual de sus ojos cuando empieza el tratamiento, y con eso lograr obtener una compliance mejor, digamos. Esa es la visión que tiene un paciente con una película lagrimal uniforme, y esa es la visión que tiene un paciente que tiene una película lagrimal de mala calidad, que es lo que se ve en los pacientes con enfermedad de superficie ocular. Entonces, la enfermedad, digamos, compromete la visión y condiciona limitaciones adicionales a un paciente que ya tiene un cierto grado de daño producto de la enfermedad. Y eso, como vimos, va aumentando la frecuencia de enfermedad de superficie a medida que más medicamentos va usando. Ahí tenemos con cero medicación, el porcentaje de ojos secos es más o menos un 5%, con un medicamento sube a 11%, con 2 medicamentos sube a 39%, y con 3 medicamentos sube un poquito más. La enfermedad de superficie ocular está básicamente por tres cosas. Por el número de gotas, ahí tenemos una especie, digamos, de círculo vicioso. Por la duración de la terapia, que esas dos cosas, la duración de la terapia no la podemos manejar, porque la duración de la terapia es para siempre, digamos, a menos que se opere, va a tener que usar gotas todo el tiempo. Y lo otro está dado por el uso de preservantes. Los preservantes, como vemos ahí, hacen que la anormalidad, digamos, de la superficie ocular y los resultados del OTI vayan aumentando a medida de se va aumentando el número de gotas que tienen preservantes que uno va usando en ese paciente. Produce inflamación, pérdida de las células caliciformes, y con eso inestabilidad del film lagrimal, sensación de ojo seco, de trasnoche, digamos, disconfort, y después, de cierta forma, pérdida no completamente, pero pérdida de la sensibilidad. Induce inflamación local, activación de los fibroblastos en la conjuntiva y el espacio subconjuntival, y esa inflamación con el tiempo se va haciendo crónica, lo que produce rotura y va actuando y puede ir dañando, digamos, partes más profundas del tejido. Lo que sabemos es que después de un año de tratamiento médico, y esto se repite, digamos, aparece una sobreexpresión de los receptores CCR4 y CCR5, que son los que intervienen tanto en los mecanismos de la inflamación crónica como de la alergia. Aquí vemos que el efecto del VAC va en todas las estamentos, por decirlo de alguna forma, de la lágrima,
provoca enfermedad de la superficie, digamos, inflamación de la conjuntiva, daño de la inervación, provoca enfermedad de las células de meiomio, provoca hiperosmolaridad de la lágrima, provoca inflamación neurogénica, producto del dolor. Esto es súper importante, lo vamos a ver con detalle más adelante, pero claro, uno tiene la idea que, y es la idea que estaba desde el tiempo de Celso para adelante, que, y es así, digamos, no es un invento, que cuando uno tiene inflamación, la inflamación duele. Si te pegas un dedo, si te hincha, te va a doler. Pero, desde hace no tan, más o menos recientemente, se empieza a hablar del otro camino que es la inflamación neurogénica. O sea, el dolor en sí provoca inflamación. O sea, es un círculo vicioso doble o redundante. La hiperosmolaridad además potencia el efecto tóxico del VAC. O sea, los pacientes producto del VAC tienen hiperosmolaridad y mientras más hiperosmolaridad tienen, más efecto tóxico del VAC sufren, digamos. Entonces aquí es donde tenemos que ir viendo que en general uno debiera preferir en este orden conservantes que sean menos tóxicos, pero idealmente uno debiera preferir los medicamentos que son sin conservantes, ya sean con los sistemas multidosis o los sistemas monodosis, digamos, que ninguno de los dos tiene. Sabemos que la cirugía de glaucoma, uno de los principales defectos, una de las principales cosas que le podríamos criticar, es que no dura para siempre. O sea, si miramos los números aquí del TDT, a los 5 años las trabeculectomías sobreviven alrededor de un 47%. O sea, una sobrevida de la mitad o 50%. La mitad falla en los 5 años. No son números muy buenos, pero eso es lo que va ocurriendo. Y el usar gotas con preservantes, especialmente con VAC, hace que esto sea peor, porque las gotas con preservantes empeoran el pronóstico de la cirugía filtrante. ¿Cuáles son los tipos de falla? En general, la falla es así como precoz, entre un 10 y un 40%, y la falla tardía entre un 50 y un 90%. Y esta falla está, ¿por qué? Por fibrosis subconjuntival, fibrosis episubescleral producto de la inflamación, encapsulación, o también por inflamación, o esta cosa de la obstrucción por iris, que es más rara y que es una cosa mecánica que tiene que ver más con la técnica. Aquí, como les decía, lo que muestra el estudio es una falla de un 47% a 5 años de la cirugía filtrante tradicional, y esto tiene un montón de lecturas, digamos. Una de las lecturas importantes es que si falla, y tiene estas fallas que generalmente no son de un solo paraguaso, sino que van de a poco y tienen cierta intermitencia, van a hacer que la presión intraocular no se mantenga tan regular como uno cree, y eso va a aumentar el riesgo de progresión. El ideal de las intervenciones, como aparece en esta diapositiva, es tratar de mantener la presión lo más pareja y lo más baja posible, y que estas intervenciones hagan que nuestro paciente se mantenga en ese rango de mínima progresión. Y que no nos pasemos por el otro lado y no tenga hipotonía, porque la hipotonía también es un problema. Si uno lo mira desde el punto de vista económico, cosa que no puedo hacer, producto de mi formación o de formación, digamos, en economía y en administración, digamos, de salud, un procedimiento quirúrgico exitoso, tiene el costo que aparece ahí de aproximadamente $8.000, $6.700. Tener el paciente con tratamiento médico, con visita, con enlace, etcétera, tiene un costo de más o menos $16.300. O sea, prácticamente 3 veces más. Desde el punto de vista costo-beneficio, sería mucho mejor si evitáramos esas complicaciones a largo plazo, sería mucho mejor la cirugía. Pero la peor de todas las opciones es operar al paciente y que la cirugía falle precozmente, porque ese tiene el costo mayor, que es $18.450. O sea, una cirugía que funciona más o menos bien, versus una cirugía que falla precozmente, tiene un costo 3 veces más. Por lo tanto, ahí estamos hablando de un estudio que tiene un seguimiento medio de 22 años y medio, así que es un estudio más o menos largo. Esa es la peor opción. O sea, hacer una trabeculectomía fallada
es la peor opción de todas, fallada precozmente. Y aquí vamos a revisar en este sentido algunos factores que influyen, que uno generalmente no toma en cuenta, o no, sí, puede ser que no tome en cuenta, algunos son más nuevos, algunos no son tan nuevos, pero es interesante darles una segunda vuelta, una segunda lectura y tratar de mejorar e incorporar estas cosas para mejorar nuestros resultados. Vamos a hablar de 5 cosas: el uso de Avastin, el tratamiento del dolor, el uso de los esteroides, cuándo operar de catarata y la preparación de la conjuntiva. En cuanto a la preparación de la conjuntiva, sabemos que los pacientes generalmente están en tratamiento médico y cuando llegan a la cirugía es porque llevan varios tiempos con tratamiento y el tratamiento no ha funcionado. Y sabemos también que la conjuntiva, así como está la diapositiva, empeora el pronóstico de la cirugía filtrante. Pero la cifra de enfermedad de superficie, 60%, y enfermedad grave de superficie, producto de tratamiento, es más o menos un 27%, y como vimos, tiene que ver fundamentalmente con la duración de la terapia y con el número de las gotas que el paciente usa al día. Entonces, este cuadro, que se lo robé a Ahmed, es bastante entretenido y como práctico de aplicar, digamos. Si el paciente no tiene nada de enfermedad de superficie, uno deberá continuar las drogas y comenzar con esteroides tópicos una semana antes para que el ojo y la conjuntiva, digamos, esté lo menos inflamado posible. Esteroides tópicos 4 veces al día desde 7 días antes de la cirugía. Si el paciente, por otro lado, tiene enfermedad de superficie ocular y fundamentalmente sea vasodilatación y alergia, lo que se recomienda es parar con las gotas que está usando, por lo menos unas 3 o 4 semanas antes de la cirugía que se programe, y cambiar este tratamiento por gotas de tratamiento libres de preservantes, si es que está usando con preservantes, y usar acetazolamida en caso de ser necesario, porque por tiempos cortos la acetazolamida es bien tolerada, uno la puede tener toda la vida al paciente, pero por un par de semanas antes de la cirugía sí se puede. Y la recomendación también es usar esteroides tópicos para disminuir la inflamación 2 a 4 semanas antes. El ojo seco debe ser tratado también con lágrimas sin preservantes, y la recomendación aquí también es usar ácido graso omega 3 para el tratamiento. Y si hay blefaritis, higiene de los párpados, doxiciclina oral en las dosis que ustedes manejan, digamos, ungüento de eritromicina que se puede mandar a hacer porque no es disponible en forma comercial, pero se puede mandar a hacer a los centros magistrales, y el uso también de esteroides tópicos por lo menos desde unas 3 a 4 semanas antes de la cirugía, y con eso nosotros estamos preparando el ojo para la cirugía y vamos a obtener mejores resultados porque el ojo va a estar menos inflamado en el momento de que lo operemos. El timing de la cirugía de catarata, estamos más o menos claros. Durante mucho tiempo este fue el algoritmo de tratamiento, digamos, de los pacientes, que en un extremo estaban los medicamentos del láser, y en otro extremo estaban las trabeculectomías y los tubos, y al medio, digamos, había nada que hacer, y eso hacía que uno de repente se alargara mucho con el tratamiento médico. ¿Qué se sabe de esto? En general, lo que se sabe es esto, y este es un dato duro para que lo tengan en cuenta y lo vayan incorporando en la cabeza, porque uno de repente tiende a extender los tratamientos médicos a los pacientes porque cuando uno agrega un tercero o cuarto medicamento se obtienen resultados. Entonces está con el dedito para arriba ahí feliz porque le agrega un tercero o un cuarto y la presión baja. Pero si a esos mismos pacientes los revisamos a los 12 meses, la cantidad de pacientes que todavía tienen efecto del tercer o cuarto medicamento que se agregó es alrededor de un 14%. O sea, se ha perdido el efecto del 86% de los pacientes. ¿Y cuál es lo grave de esto? Que estamos disminuyendo la reserva funcional de ese paciente porque se va a seguir dañando, porque la presión va a subir y vamos a tener un año ahí esperando y de repente más, entre que uno se dice, en realidad está bajando, no está bajando, estamos mejor, aguantémonos un poquito, etc. Y lo que estamos haciendo es que la reserva funcional de ese paciente cada vez sea menor, y cuando lo lleguemos a operar, vamos a estar con menos tejido. Y eso es lo mismo que si tienes una botella llena y la das vuelta, cuando la vuelves a parar probablemente te quede algo, pero si la botella está vacía y se te da vuelta, cuando la vuelves a parar, lo más probable es que no tengas nada. Y ese es el pensamiento que hay que tener, digamos. Se sabe que además, otro dato, que los pacientes que están con una tercera o cuarta droga, a los 2 años, la mitad llega igual, sí o sí, a cirugía filtrante. Entonces, ¿cuál es la idea de transmitir acá?
es que cuando el paciente no controla con dos drogas, hay que empezar a pensar y a plantearle a él la posibilidad de cirugía. El tratamiento médico a muchos pacientes se queda corto y no es suficiente. Por otro lado, en el otro extremo, como vimos, estaban las trabas y los tubos, que tienen básicamente dos problemas. Uno, la sobrevida, que ya es la tercera vez que lo digo, así que estarme llenos con la cuestión. Pero también están las complicaciones, como la infección, como la fibrosis, como las restricciones de movimiento producto de los tubos que se ven, estrabismo secundario, etc. Y eso hace que la sobrevida y las complicaciones obligaron, digamos, a buscar alternativas. Y el tratamiento quirúrgico tradicional para muchos pacientes es demasiado. Y ahí es donde entra a jugar la facomulsificación. Esta idea, digamos, del renacimiento del glaucoma es una idea de un amigo mío que se llama Kuldev Singh, que es el vicepresidente de la Sociedad Mundial de Glaucoma, en que llama que estamos en una época de renacimiento del glaucoma. ¿Por qué? Básicamente por todos los exámenes lindos que tenemos de perimetría y de imágenes, que vemos el ángulo por dentro, por abajo, por todos lados, los nuevos tratamientos farmacológicos para tratar la enfermedad, pero fundamentalmente la evolución de la catarata en un procedimiento para el tratamiento del glaucoma. Y eso también tenemos que incorporarlo en nuestra cabecita. La catarata viene a llenar ese espacio que estaba vacío y que alejaba tanto un segmento del tratamiento del otro. Primero vamos a hablar de la temporalidad del pronóstico. Esto es importante. Cuando uno tiene una catarata operada en un paciente que tiene glaucoma y lo opera de trabeculectomía, eso no tiene ningún efecto ni deleterio ni del otro en el resultado de la trabeculectomía cuando se compara con ojos fácicos. ¿Ya? La cirugía de catarata previa no empeora el pronóstico de una trabeculectomía cuando se compara con ojos fácicos. O sea, la faco antes, bien. ¿Y por qué mejor que bien? Porque si uno tiene alguna complicación producto de la trabeculectomía, manejarla en un paciente pseudofáquico es muchísimo más simple que manejarla en un paciente fáquico. Y ese es un punto que también debemos considerar. La cirugía de catarata en ojos con trabeculectomía funcionantes, por otro lado, la situación al revés, aumenta del riesgo de falla de la ampolla. O sea, si el paciente está operado de trabe y uno tiene que hacer una faco después de la trabe, esa faco hace que esa trabe falle más. Por otro lado, además, si lo miramos desde otro lado, los pacientes fáquicos que se operan de trabeculectomía hacen catarata significativa hasta el 50% de ellos en un plazo de 5 años. O sea, la trabe antes mal también, porque va a provocar catarata, y cuando lo operemos esa catarata, se nos va a echar a perder la trabe. O sea, todo mal. Operar la catarata apenas aparezca. Disminuye la PIO, eso se sabe, cuando yo estaba en la ECA se hablaba que la disminución de la PIO era muy corta, muy pocos milímetros, poco significativa por poco tiempo, pero en realidad lo que muestran los trabajos es una cosa distinta. Esta baja de la presión no se ve por poco tiempo, sino como vemos acá en este trabajo de Samuelson, se ve en periodos tan largos como 10 años de seguimiento, con bajas importantes, y estas bajas son más importantes mientras más alta es la presión del paciente cuando se opera. O sea, si el paciente tiene 28 y tiene catarata, tú lo operas, el efecto que va a tener la faco va a ser mucho más importante que si el paciente tiene 15, o sea, 14, porque ahí en realidad el efecto va a ser bastante poco. En el caso de los glaucomas por cierre angular, aquí la cosa es aún más dramática. De hecho, en el caso de los pacientes que tienen glaucoma por cierre angular, que están controlados médicamente, la faco tiene el mismo resultado que la faco trabe en controlar la presión. Miren qué dato más interesante. Pacientes con cierre angular, la faco tiene el mismo resultado que la faco trabe en controlar la presión. Y en los pacientes que no están controlados médicamente de glaucoma de cierre angular, la faco trabe solamente agrega 2 milímetros extras de baja de presión cuando uno lo compara con la faco sola. O sea, hacerle una trabe combinada solamente te aporta 2 milímetros más, que uno podría pensar en bajarlos con algún medicamento en el postoperatorio en vez de tener esa ampolla que se puede infectar y todas las complicaciones que puede tener el paciente producto de esa cirugía. Para la extracción de cristalino claro, la respuesta también llegó. Durante mucho tiempo fue un tema controversial con el estudio Eagle,
que muestra que es tanto costo efectivo como en calidad de vida mejor para los pacientes sacarle el cristalino versus idiotomía en los cierres angulares primarios y en los glaucomas de cierre angular cuando la presión es alta. Eso ya está absolutamente demostrado y no necesita mayor explicación. Ese sería el segundo punto beneficioso de la catarata. Y lo tercero es que permite hacer procedimientos, como sabemos, el ICP o los otros MIGS, como la ISTEN, IRUS, o lo que estoy haciendo yo actualmente, que es la trabeculotomía transluminal asistida por videoscopía con ProLED, que es bastante económica y que tiene unos resultados espectaculares. Como ven ahí, es un paciente que lo operamos, le hicimos una cirugía combinada, FACO-CAT, y anduvo súper bien y ahora prácticamente controla con un medicamento. La cirugía de catarata entonces evolucionado hacia una participación activa en el tratamiento de glaucoma y la idea es que no la dilate. Así que los cirujanos de catarata que estén presentes, salud por eso, y hay que operar la catarata en los pacientes glaucomatosos lo antes posible. Hay que saber, sí, que los pacientes glaucomatosos hacen picos de presión mucho más frecuentes que los pacientes que no tienen glaucoma. Y eso es importante en el sentido de que esos picos se producen en las primeras 24 horas. O sea, generalmente cuando uno ve al paciente al otro día, el pico ya fue. Y si el paciente tiene 28 de presión, tienen que imaginarse que el día anterior tenía 35 o 40. Por tanto, la recomendación es que usen en todos los pacientes glaucomatosos acetazolamida oral, 250 miligramos, 1 hora antes de la cirugía, cuando el paciente llega a ponerse las gotas para dilatar. Eso es lo que muestran los trabajos. Eso es más eficiente que darle la acetazolamida para la casa, porque en general el pico se produce entre las 7 y las 12 horas. Cuando ustedes se le dan el medicamento para la casa, el paciente se toma el medicamento y el efecto máximo se obtiene cuando el pico fue. En cambio, si le dan la acetazolamida 1 hora antes, van a encontrar el mayor efecto plasmático de la acetazolamida y el pic, digamos, no va a ser tan importante. En cuanto al uso de esteroides, hay que acordarse que los esteroides... ¿Por qué me hizo la flecha al tiro? No, debería aparecer después. Los esteroides actúan en todas las partes que tienen que ver con la inflamación. Coagulación, citoquina inflamatoria, apoptosis, proliferación de fibroblastos. O sea, los esteroides son fundamentales en esta etapa. Y es por eso que cuando los que hacen más glaucoma y los pacientes hacen hipertensiones que no responden al tratamiento médico, cuando uno les pone una inyección intravítrea de corticoides, uno los opera y andan fantástico. Y eso andan fantástico porque tienen una provisión constante de corticoides. El mismo que les provoca el glaucoma es el mismo que hace que las ampollas de esos pacientes, o la cicatrización, o la no producción, digamos, del quiste sobre el plato del tubo, sea tan buena. El efecto del corticoide. Si lo quieren revisar más, con más detalle, se pueden meter en una página, digamos, del Moorfields, donde se habla del Moorfields Safer Surgery System, en cuanto a la modulación de la herida y a las medidas que uno tiene que tomar digamos, en la construcción de la cirugía, para que esta cirugía sea mejor tolerada, con menor inflamación. Y se habla ahí de la importancia de mantener los corticoides de repente durante tiempos mucho más largos de lo que uno está acostumbrado. Yo lo que uso al principio son esteroides cada 2 horas para inhibir la proliferación de fibroblastos y luego irlos disminuyendo sobre un periodo de hasta 3 meses de largo, que es bastante. Y los trabajos lo que muestran es que esta forma de hacerlo disminuye la probabilidad de que esa cirugía de glaucoma falle. Y como ya tenemos operado al paciente de catarata, no le vamos a provocar catarata por el uso de los corticoides, porque ya está operado. Y no le vamos a tener una mejor cicatrización y un mejor pronóstico de esa cirugía. No le tema a los corticoides, úselos con ganas. Eso asociado a el hecho de tratar de que el paciente esté operado de catarata lo más precozmente posible. Y este concepto es el concepto que les decía yo del dolor, que es súper interesante, como les decía desde siempre. Se ha tenido el concepto que la inflamación causa dolor, si te pegas un dedo te duele,
pero lo que se ha visto en los últimos años, a partir de los 80 y con mucha más fuerza a partir de los años 2000, es que para el otro lado también funciona así, digamos. El dolor provoca inflamación, provoca fundamentalmente la secreción de calcitonina, del péptido-calcitonina relacionado al gen, digamos, que es el que hace que se produzcan alteraciones de la permeabilidad vascular, liberación de histamina, sustancia P y inflamación. Como vemos ahí, vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, aumento de la producción y de liberación de mediadores inflamatorios, producto del dolor. Por lo tanto, en nuestros pacientes tenemos que tratar el dolor. Los pacientes no pueden tener dolor. No pueden tener esos puntos impresentables que tiene el paciente de la foto de abajo a la derecha. Esas colas paradas ahí, no. Esas colas paradas no. No puede ser, digamos. No, estamos mal ahí, estamos mal. Demorémonos más, tomémonos más el tiempo, démonos media hora más de cirugía, pero esa imagen no es una imagen que sea compatible con una cirugía que uno pretenda que funcione. O sea, tú puedes hacerla por otros motivos, pero si la haces para que funcione, esa imagen no corresponde con querer tener éxito. No son dos cosas que van por caminos completamente distintos, digamos. Para eso la recomendación es usar antiinflamatorios asociados a los corticoides, antiinflamatorios no esteroidales para disminuir el dolor. Para disminuir el dolor y disminuir la respuesta inflamatoria. Y como les decía también, no olvidar del manejo adecuado de la sutura. No tiene nada que ver, pero aquí les voy a mostrar la cara de un paciente con PRK. Fíjense la cara de felicidad de ese paciente. Ese paciente no quiere matar al doctor a las 7:30 de la tarde, no quiere ir a su casa, atropellarlo o pegarle un escopetazo en la cara, digamos, producto del dolor que tienen los ojos. Y fundamentalmente es por eso, es por un manejo adecuado y consciente del dolor. Por un lado, los AINES tópicos disminuyen la inflamación y disminuyen el dolor. Los AINES tópicos disminuyen el dolor. Y por otro lado, el esquema que yo personalmente uso es, antes usaba ketorolaco 10 miligramos 3 veces al día desde 2 días antes de la cirugía, pero ahora uso el Ketanor SL. Y como lo uso tanto fue que me invitaron a hablar, porque eso yo creo que es la gracia de la cuestión. El Ketanor SL es un lingual que se usa una vez al día, partiendo 2 días antes de la cirugía. Funciona perfecto. De hecho, yo antes usaba la combinación, les daba a los pacientes la combinación de paracetamol y tramadol, oral, que es la única cuestión que tiene tramadol, que no necesita receta retenida, sino que tú la puedes comprar, el paciente la puede comprar con receta normal. Pero ahora ya no lo uso. Le digo, se lo doy, pero le digo que no lo compre y que lo compre solamente si es muy sintomático, básicamente porque en algunos pacientes provoca náuseas y puede llegar incluso a provocar vómito. Y porque el ketanol funciona súper bien para el tratamiento del dolor. Así que si quieren tener pacientes felices como ese, acuérdense de lo que les digo. Y como les digo, volviendo acá a lo impresentable de esos puntos, terrible, no una foto mía, pero mal, digamos, uno debe preocuparse, especialmente en las cirugías de glaucoma, como vemos allá abajo, de enterrar los nudos siempre. Uno hace su flap, pone las suturas y después esos nudos los entierra. Y las suturas de la conjuntiva también las entierra. Si tiene un tubo, todos los nudos de la cirugía del tubo tienen que estar enterrados porque si no le provocan dolor al paciente. Y si le provocan dolor al paciente, van a provocar más inflamación, y si les provoca más inflamación, van a tener menos posibilidades de que su cirugía sea exitosa. Como vimos acá, el esquema que uso es el mismo. Por un lado, acordarse siempre de enterrar las suturas, siempre, siempre, siempre. Más vale demorarse un ratito más y no estar sufriendo con ese paciente más adelante. Usar antiinflamatorios no esteroidales tópicos para disminuir la inflamación y el dolor. Y yo les recomiendo usar analgésicos, digamos, el ketanor, que funciona como analgésico antiinflamatorio oral, y en este uso sublingual que funciona muy bien. Yo tengo cólicos renales, boto piedras más o menos una vez cada 10 años, no es una cosa agradable, y con el ketanor funciona y no necesito usar otra medicación. Las últimas 2 veces que he tenido, he usado el ketanor sublingual 2 veces al día, y es como lo máximo que uno puede usar antes, digamos, de tener el problema, y funciona bien y se pasa el dolor. Se pasa el dolor rápido. Sí, 20 minutos después de tomárselo está sin dolor. Como funciona muy bien y no te produce
ninguna de las alteraciones que producen los otros medicamentos opiáceos que andan ahí como no tan bien, digamos, y con mayores molestias. Por lo tanto, acordarse siempre de tratar el dolor, porque tratando el dolor vamos a disminuir la inflamación y vamos a tener mejores resultados y vamos a tener pacientes más felices que quieren a su doctor. Y finalmente vamos a hablar del uso de Avastin, que en la cirugía de trabeculectomía es, por supuesto, off-label y el resto de las cuestiones también. Pero esto lleva mucha experiencia ya y lleva muchos años, estamos más o menos desde el 2011, fundamentalmente con los trabajos de la doctora Ingeborg Stalsmann de Bélgica, en que ella lo ha estudiado bastante extensamente, comparándolo solo versus mitomicina, versus ninguna cosa, haciendo los estudios prospectivos usando la combinación de las dos cosas. Y lo entretenido de esto, como les digo, es que cuando uno mira dónde actúa la mitomicina y los corticoides, digamos, en la cicatrización, actúan por distintas vías, por eso que sus efectos se complementan, pero, digamos, no pero, los anti-VEGF también tienen un rol, porque como vemos ahí, esto tiene un rol en la angiogénesis y en la producción también de la cicatriz. ¿Qué es lo que muestran los estudios? Que la inyección, esto es súper importante, la inyección primero se hace intracameral. Usted termina la cirugía por la paracentesis y le pone una inyección intracameral de Avastin, que es la misma dosis que se usa para la cosa intravítrea. Y eso hace que mejore la tasa de éxito, disminuya la necesidad de hacer needling en el postoperatorio, y las ampollas son más bonitas, como la ampolla de la izquierda comparada con la de la derecha. El Avastin tiene una eficacia más o menos parecida a la mitomicina, cuando se hacen estudios comparando ambas mano a mano, pero lo interesante de esto es que la combinación de las dos es más efectiva que usar cada una por separado. Así que lo que yo hago es usar mitomicina inyectada en la conjuntiva, 0,1 ml al 0,02%, que es la dosis que más o menos uso, y eso combinarlo al uso de Avastin intracamerular en la dosis que les dije que es la misma de la intravítrea al momento de terminar la cirugía. Use Avastin para que mejore sus resultados. Acostumbre a usarlo, no habrá un costo tan importante y los resultados los mejora en forma muy significativa, sobre todo el aspecto vital de esas ampollas. Hace ampollas que son de mejor calidad, con menos posibilidad de tener una infección o una blebitis o todas las cosas a las cuales uno le tiene tanto miedo después de la cirugía. Para resumir entonces, prepare la conjuntiva, trate y prevenga el dolor, trate y prevenga el dolor para disminuir la inflamación también, el uso racional de los esteroides, manténgalos por tiempos prolongados y disminuirlos de a poco. Tiempos prolongados, como les digo, yo lo uso más o menos 3 meses, al final, claro, una gota al día, una cosa así, pero 3 meses y con eso el resultado va a ser mucho mejor. Acostúmbrese a usar o incorpore, digamos, en los anti-VEGF, el Avastin, en el último paso de la cirugía y no retrase la cirugía de catarata porque es un actor importante y diría fundamental en el manejo actual de los pacientes que tienen glaucoma. Muchas gracias. Ahí les dejo, si le quieren sacar una foto después, ese QR es de un emprendimiento que estamos haciendo un grupo de cirujanos para poner técnica quirúrgica, algunas presentaciones de temas, algunos tips quirúrgicos. Usted le saca la foto al QR, después con ese QR los lleva directamente al canal, digamos. Y ahí nos pueden hacer las sugerencias, y si alguien quiere participar, por supuesto, ahí está el mail para que me escriba y lo podemos ir incorporando. Listo. Muchas gracias, doctor Mura. Felicitaciones por su presentación. La verdad que las imágenes son fantásticas, ¿eh? Así que muy aclaratorio. Muchas gracias por eso. Les quiero recordar a todos los participantes que están en este momento que abajo en su ventana, en la plataforma, tienen una ventana de preguntas y respuestas donde le pueden hacer o plantear las inquietudes del doctor Mura, las que ustedes quieran, y nosotros las leemos en vivo acá. Además, sabemos que entraron, algunos participantes entraron más tarde, ¿cierto?, a esta presentación. Les recordamos que ya el día miércoles de la próxima semana va a estar
en la página web de nuestro laboratorio, en itflaomed.cl, donde podrán revisar nuevamente la presentación del doctor Juan José Mura. Doctor, la primera pregunta que aparece en la página de inscripción dice, doctor, en los pacientes que tienen rosácea, ellos padecen de ojo seco, producto de esta afección. ¿Las gotas con preservantes agudizan su afección? Sí, claro. Sí. Luego dice... En general, mira, como en todo, en la viña del Señor hay de todo. Hay pacientes que tú les podías echar salsa tabasco, como el de la foto, y no les pasa nada. Hay otros jóvenes que se toman vodka por la conjuntiva y andan lo más bien yendo a clase el día siguiente. Pero la mayoría de las personas normales, digamos, con el tratamiento crónico, que es distinto a un tratamiento, digamos, por alguna cosa de intercurrencia, una conjuntivitis o algo, no le va a pasar nada, pero un paciente leucomatoso o un paciente con una rosácea que tiene una agresión permanente en la conjuntiva y en los párpados, cualquier cosa extra que lo agrega no le va a hacer bien, digamos. O sea, la idea es tratar de disminuir lo más que se pueda todas las cosas que agregan la conjuntiva y en este caso los párpados. Por lo tanto, la recomendación es especial también en ese tipo de pacientes para que por lo menos mejorar la sintomatología. Perfecto. Es que están haciendo preguntas en la página de inscripción. Les recuerdo que la hagan en la ventana de abajo que dice preguntas y respuestas. Doctor, otra pregunta dice, ¿qué opina usted sobre la correlación del uso de la terapia antiglaucomatosa y el ojo seco? También, como les decía y como les mostré en un par de diapositivas al principio, en general, la prevalencia de ojo seco y la prevalencia de enfermedad de la glándula de Bono se cuadriplica. Cuadriplica o quintuplica cuando los pacientes empiezan a tratarse. Antes del tratamiento tienen la frecuencia, como población, digamos, tienen la frecuencia que tiene la población general porque son parte de la población general, antes de que uno les diga que tiene glaucoma. Pero cuando uno empieza a tratar, esa prevalencia sube y se multiplica por 4 o 5 veces. Y eso es por el tratamiento, claramente, no por otra cosa. Perfecto. Y el doctor Gabriel Espinosa, doctor Mura, dice, ¿usted cree que las patologías crónicas de superficie ocular, como la rosácea, empeora el pronóstico de las ampollas de la trabeculoctomía? Totalmente. Totalmente. De hecho, yo he buscado así un trabajo bueno que me apoye con la idea, pero no he encontrado todavía uno que esté así como bien diseñado. Cuando los pacientes, porque típico le llega un paciente a uno a la consulta que está con 4 gotas o 3 gotas y se le ha hecho todas las cuestiones y tiene los ojos rojos imposible, le molesta y la presión está en 28 o 30 o 25 y tú necesitas tener 12. Muchas veces lo que hago con ese paciente es le digo, suspenda todo. No se ponga nada más, no se ponga nada. Tómese esta cetotonamida 4 veces al día. Se le van a dormir las pies, o sea, los pies, los brazos, va a tener hormigueo, así que cómase un par de naranjas al día, 2 o 3 naranjas, o una naranja y un plátano, o si no le gusta la naranja y el plátano, tómese un slow cut, y póngase estas gotas de corticoide, de prednisolona, durante una semana, va a ir la próxima semana, y la próxima semana le cambio las gotas de prednisolona por gotas de fluorometolona, y lo mantengo un par de semanas más, y este paciente le baja la presión con la cetotonamida y después uno puede empezar a usar gotas de a una. ¿Por qué? Porque llega tanta la inflamación conjuntival y palpebral que el paciente se pone la gota y las gotas no tienen efecto porque no entran al ojo. Se fija, no están participando, digamos, están invitadas, el paciente se las pone y lo único que logran es que el ojo se les ponga más rojo, pero no tienen efecto. Y esos pacientes, después uno que estaban con 4 o 3 medicamentos, los ojos imposible, la presión por el techo, uno hace eso, hace el corte, los para, puede hacerles láser, una SLT, por ejemplo, y ponerlo con un tratamiento con una gota sin preservante, y los pacientes controlan, y la presión les baja, y tienen una vida mucho más feliz, y le llevan a todas las amigas con catarata,
y los sobrinos con miopía para que uno los opere. Así que, de verdad, es una estrategia que le he hecho varias veces y funciona. Uno de repente mira a los pacientes y dice, este paciente es imposible que la gota esté haciendo efecto, porque como está la conjuntiva, es imposible que alguna cuestión no se eche a perder o entre a ese ojo antes de digamos, de dejar de funcionar. Doctor, dice el doctor Mario Hernández, dice, felicitaciones, doctor Mura, brillante presentación. Doctor, dice, Es no. amigo mío, mire, Mario Hernández, amigo mío, hablé con él en la mañana. Perfecto. Aquí él le hace una pregunta y dice, doctor, ¿nos podrías explicar en qué momento de la cirugía inyectas la MMC, no sé, y cuán alejada de la futura ampolla? En general, yo lo podría buscar, ¿eh? Porque creo que lo tengo. Voy a ver si encuentro la diapositiva, pero en general lo que hago es, antes de empezar la cirugía, ¿por qué? Porque hago una inyección que es una mezcla de mitomicina con lidocaína. Y la pongo en el fondo de saco superior, digamos. Cuando recién parte de cirugía, pongo 0,1 ml de mitomicina al 0,02% más 0,1 ml de lidocaína con una jeringa de 30G, una aguja 30G, para que no deje un hoyo ahí gigante en la conjuntiva y no salga nada. Y la razón para hacer eso es una razón súper interesante, digamos. Cuando uno pone mitomicina con esponjas, uno jura que le está poniendo mitomicina con esponja al paciente, de guata en el suelo. Pero si el paciente sangra más o sangra menos, y la esponja que le está usando para la mitomicina es más compacta, menos compacta, mejor calidad, peor calidad, bla, 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 la dosis que se le entrega efectiva a esa conjuntiva es distinta para cada paciente. Por eso es que es tan difícil estandarizar los seguimientos, porque cada paciente le llega lo que al paciente le va a llegar, digamos. Uno quiere ponerle algo, pero eso varía. Y es por eso, porque varía mucho dependiendo de si sangra, si no sangra, si la esponja, si no la esponja, si está más mojada, está menos mojada, etc. En cambio, cuando uno pone la inyección, como se ve ahí, que incluso la gente, que yo no tengo la suerte de hacerlo, pero la gente que tiene para operar side travel en la mañana, puede ponerle la inyección antes de empezar a operar al paciente que sigue, le pone la inyección, o sea, antes de operar al paciente de ahora, le pone la inyección al paciente que va a venir después, sentadito ahí en la lámpara, como se ve ahí con la aguja 30G, la dosis que le va a entregar a ese paciente o la dosis que le va a entregar a cada uno de los pacientes es la misma. 0,1 ml de mitomicina al 0,02%. Es la dosis que le va a entregar a cada uno. Como dicen ahí, la dosis, la diapositiva, la dosis de las ampollas varía entre 1,9 y 17,3 microgramos, producto del detalle que yo les contaba. En cambio, cuando uno inyecta, la dosis es consistente y así uno puede comparar los pacientes efectivamente y comparar efectivamente el efecto de la mitomicina. Aquí, como ven, aquí se ve el tratamiento, la comparación desde la inyección de mitomicina versus las esponjas que uno usaba, o sea, que uno usa habitualmente, yo usaba, porque yo no la uso, pero usaban antes, digamos, las esponjas con mitomicina, con un seguimiento de 3 años. Este es un estudio randomizado que está súper bien hecho y es sponsoreado por la Asociación Americana de Glaucoma. ¿Y qué es lo que muestra? Que si bien la reducción de la presión fue comparable a los 3 años, en ambos grupos, la morfología de la ampolla, que es una de las cosas más importantes y por las cuales uno evita la cirugía, por la morfología, porque la morfología va a llevar al riesgo de otras cosas distintas que uno le tiene más miedo, como la endoftalmitis y la blebitis. La morfología de la ampolla es mucho más favorable con la inyección intratenoniana de vitamicina al compararla con las esponjas. Porque como le digo, la dosis que uno tiene con la esponja
varía mucho, y eso, por eso vamos a tener conjuntivas que va a tener más o menos efecto. Muchas gracias, doctor Mura. Dice, ¿recomienda hacer cambio de un tratamiento con análogos de prostaglandinas con preservantes a un producto libre de preservantes en todos sus pacientes con glaucoma? No, como les decía, hay pacientes que no tienen síntomas. Tú le decís, ¿cómo está? Perfecto. Los ojos sobre rojos no. Se ponen la gota todos los días, sí. Y lo presentan 11. ¿Para qué vamos a cambiar? Digamos. Si con agüita está mejorando, con agüita están dando, agüita le seguimos dando. Si hay que volver a las bases más básicas de la medicina. Pero si el paciente, claro, está asintomático y tiene molestia y la cuestión y se queja, y tú no miras los ojos y en realidad parece un conejito ahí con los ojos rojos, yo le hago el switch a medicación sin preservantes, claramente. Perfecto. No todos, porque no todos somos iguales, digamos. Así es. Doctor, dice, usted habló de proteger al paciente pre-cirugía con omega 3. ¿Estos ácidos grasos pueden tener acción positiva en pacientes con ojo seco? Yes. Funcionan súper bien. Sí. Y hay trabajos, porque para todo hay trabajos, pero yo creo que necesitan un poco más de vuelta. En mi página, o sea, en la página, digamos, esa que les dije que está con el QR al final, hay una presentación que le hice a la Sociedad Venezolana de Oftalmología el jueves pasado, y que lo hice también a la Sociedad Chilena de Oftalmología, perdón, Sociedad Chilena de Glaucoma hace como 2 meses, en que hablo de otras medidas que son útiles para el tratamiento de glaucoma que no son medicamentos. Ginseng, el posicionamiento de la cama, café, ejercicio, meditación, bla, bla, y hay algunas menciones de los ácidos grasos. Los ácidos grasos, hay toda ya es más que una onda, sino que hay toda una línea de investigación en cuanto a la inflamación de los distintos tejidos, producto de la alimentación. Y en ese sentido, los omega 3 son protectores de en toda esta estrategia, digamos, se recomienda el uso de omega 3 como reductores de la inflamación. Y como, por ejemplo, los atletas que consumen omega 3 tienen la recuperación después de los partidos, cuando les dan la cresta patada, digamos, a golpe o el estrés mismo del juego, la recuperación es mucho más fácil en los pacientes, en los que están usando omega 3. Porque tiene un efecto protector o facilitador, digamos, antiinflamatorio. Perfecto, doctor. Acá hay una pregunta, felicitaciones, le manda el doctor Gustavo Núñez. Y dice... Hola, ese es peor, ese es compañero de curso mío. Dice, hola Juan José, ¿qué porcentaje de éxito y cuánta duración de hipotensión a largo plazo tienes con SLT en tus pacientes? Saludos, dice. Es una súper buena pregunta. En general, los resultados son más o menos parecidos a los resultados del GLT, del Glaucoma Laser Trial. Y es que a los 8 años, más o menos, el 20% de los pacientes aún está sin ninguna gota y controlando. Cosa que es súper buena. 20% de los pacientes a los 7, 8 años que están sin gota anda súper bien. Hay un 20% extra de pacientes que necesitan una droga. Aparte del SLT, con una droga extra, a los 7, 8 años están controlando. O sea, un 40% de los pacientes, a los 8 años están controlando o sin nada, o con un medicamento. Cosa que es un resultado súper bueno, me encuentro yo. ¿Cuál es la otra gracia que tiene el SLT? En general, lo que describen los trabajos americanos y europeos para el uso del SLT es hacer SLT en 360 grados. Y después que uno hace SLT en 360 grados, lo puede repetir, que es una de las gracias del SLT, que lo puedes repetir, para obtener un efecto parecido en una segunda dosis que va a prolongar el tiempo aún más. Pero en Chile, que somos pocos los que tenemos ojos azules, la recomendación es hacer 180 grados de tratamiento. Porque 180 grados en general funciona bastante bien. Y ahí puede tener un par de años que funciona bien con 180. A los 2 años le empieza a subir, le hace 180 grados, los 180 que no le hiciste, tenés 2 años más,
y después cuando empieza a subir de nuevo, le haces 360 de nuevo, por tercera vez. O sea, le hiciste al fondo, le hiciste media, media y una. Y tienes 6, 7, 8 años de efecto solamente con el láser. Así que yo, como saben, yo llevo, no sé, pues llevo 3/4 partes de mi vida oftalmológica hablando a favor del SLT y me siento de alguna forma orgulloso de que haya SLT desde Arica a Punta Arenas, a pesar de que a mí no me llegó ni uno, digamos, por la cuestión, pero es súper bueno para los pacientes. Además que es una gran ayuda para la compliance también, porque el SLT evita toda la inflamación, evita un montón de cosas. Y es una súper buena herramienta, y como les digo, ya está validada como tratamiento de primera, de segunda, coadyuvante, y con un coste-beneficio que supera al uso del medicamento. O sea, es más costo efectivo que la cuota, digamos. Perfecto. Doctora, hacemos la última pregunta y le leo también el mensaje en el chat ahí que dice: he visto varios webinars realizados por el doctor Mura y son geniales, súper claras, actualizadas y entretenidas. Muchas gracias, dice, por su excelente presentación. Última pregunta, doctor Mura, dice: el uso de gotas, lágrimas artificiales o antialérgicos con VAC después de la trabeculectomía, ¿podrían empeorar el pronóstico de esta? Sí. Sí, claro, porque la conjuntiva después recibe los factores de la misma forma. O sea, si se inflamaba antes, se va a inflamar después igual. ¿Te fijas? Son los mismos factores humorales y locales que están actuando. Por lo tanto, el ideal es usar medicación sin preservante. El ideal, de todas formas, es usar medicación sin preservante. Como les digo, los pacientes que tienen, no sé, pues te cae una mugre en el ojo, tienen que usar lágrimas, darle lo que sea, da lo mismo, no tiene ninguna importancia. Pero aquí estamos hablando de pacientes que van a estar sometidos a un tratamiento crónico, o sea, un tratamiento que es permanente, de por vida, o si no es de por vida, va a ser por muchos años. Por lo tanto, aquí los factores son clave, o sea, el tiempo de tratamiento es un factor que está directamente relacionado con el ojo seco, y el número de dosis también. O sea, si estáis con 1000 años con un tratamiento con VAC 4 veces al día, no sé, a los 3 años ya voy a tener problemas. Por eso la idea es evitar y tratar de usar medicación sin preservante. Perfecto, doctor. Doctor Mura, bueno, agradecerle primero que todo por su excelente presentación, didáctica, amena y además muy empática, del hecho de haber compartido todos sus conocimientos con todos los participantes de este webinar, que son exclusivamente especialistas. Y bueno, primero darle un minuto, doctor, para que se despida de la audiencia, ¿le parece? Sí, claro. Muchas gracias a todos mis amigos y familia que vinieron a verme y hacerme preguntas de palo blanco. Anduvieron bien con las preguntas que yo les mandé antes para que funcionara esta cosa. No, de verdad, gracias por la audiencia. Hay harta gente, digamos, hay un montón de gente. La idea es aprovechar todas estas instancias que dan los laboratorios, especialmente cuando son como el laboratorio ahora que estoy oficiando, ITF La OMED, que permiten libertad, digamos, la libertad de hablar desde el punto de vista médico y sin tener que estar casado con la marca o con alguno de los productos específicos de ellos, digamos. Y eso es súper valioso. O sea, eso habla en realidad que están preocupados del quehacer médico y de la formación continua, porque uno no tiene el bias, digamos, de la mercadotecnia. Y lo que dije respecto al ketanol sublingual es de verdad. O sea, de hecho, yo creo que me cacharon más porque les pido que me lleguen como 5 cajas de ketanol en todas las visitas Sí. a los pacientes que opero, porque de verdad funcionan súper bien. Y les doy a todos antes de operarse que se pongan una tabletita desde 2 días antes, y de verdad eso te permite que te llamen mucho menos y que el otro día no te digan, doctor, que me dolió, no sé, que te llamen así en la noche, que no pueden vivir y que te odian y que nada. De verdad, es una cuestión que funciona súper bien. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bueno, y en nombre del Laboratorio ITF La OMED, bueno, queremos agradecer a todos los participantes a este webinar, contarles que como compañía farmacéutica estamos hace un año ya incorporándonos a esta especialidad, y en el futuro vamos a también tener productos que van a ir directamente a su quehacer. Así que muchas gracias, buenas noches y gracias por su participación. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias a todos, que estén bien, nos vemos. Chao, chao.